Tardes. Siendo las 14 horas con 30 minutos, se da por iniciada esta sesión pública. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta del asunto a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública versa sobre un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre de los actores y responsable, precisados en el aviso fijados en el estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación del asunto programado para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con el asunto que se propone para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario General de Acuerdos le solicita dar cuenta con el asunto sometido a consideración de este pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP JDC 255, diagonal 2018, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández, promovido por Agustín Jaime Andrade Murga, cita Eleanor Hernández Zamora, Gaspar Jesús Duarte Burgos, Pavel Ernesto Montes Guzmán, Adiel Ramírez Cortés y Jerónimo García Aguirre, quienes se ostentan como miembros activos del Partido Acción Nacional, a fin de combatir la convocatoria para la elección de la o el presidente, secretaría general e integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. En el proyecto de cuenta se propone reencauzar el medio de impugnación a los órganos partidistas responsables, derivado de que no se puede conocer en vía per saltum o salto de instancia cuando no se actualice la excepción al principio de definitividad para conocer de manera directa la impugnación de los actores, sin perjuicio de que tal determinación implique una merma o daño en el derecho de los actores, porque la consumación de los actos partidistas no trae como consecuencia la irreparabilidad de los mismos. En consecuencia, se debe privilegiar en el presente caso el principio de definitividad, el cual señala que se deben de agotar todos los medios de impugnación internos. Por ende, lo procedente conforme a derecho es reencauzar el medio de impugnación a los órganos partidistas responsables. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Señor magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Sin duda alguna, este asunto es relevante para el tribunal en razón de que la ciudadanía debe conocer la competencia que tiene en nuestro tribunal en otros asuntos que no guardan relación con los procesos electorales. Como ya es de su conocimiento, el proceso electoral en el que está por concluir, pues se resolvieron distintas impugnaciones, distintos procedimientos especiales sancionadores respecto de la elección de gobernador y de diputados locales. En el caso, llama la atención que ahora la materia de análisis para este tribunal serán precisamente los procesos internos de los partidos políticos. No es verdad que una vez concluido un proceso electoral deja de existir materia de trabajo para este tribunal, porque es cuando advertimos que los partidos inician sus etapas de renovación de cuadros y el tribunal está facultado para revisar la actuación de estos órganos de interés público como son los partidos políticos. Es parte de la materia electoral y estaremos muy al pendiente para revisar la actuación. Pero la actuación de este tribunal no puede ser de manera arbitraria, no puede ser cuando así lo pidan de manera directa los justiciables, sino más bien tenemos que respetar las formalidades establecidas en la ley y sobre todo en la normatividad interna de los partidos.
Una de las cuestiones que se introduce con la reforma político-electoral del 2014 es precisamente la creación de la nueva Ley General de Partidos Políticos, que entre otras cosas concretó lo que la jurisprudencia manejaba, de que los partidos están obligados a resolver sus controversias en la vida interna y con ello garantizar que puedan de manera directa autocalificar sus propios procesos, y solo cuando no logren una composición de sus contiendas internas, el tribunal puede conocer a través del JDC la resolución de estos casos. Entonces, lo que estamos en este caso poniendo a su consideración, señores magistrados, es el hecho de que no podemos brincarnos las instancias internas de los partidos políticos para definir un tema tan relevante como el que se está planteando en este asunto particular. Una vez agotada la instancia intrapartidista, si los justiciables así lo consideran pertinente, válidamente pueden acudir a este tribunal. Entonces, las formalidades esenciales también implica la definitividad de las instancias, que es lo que estamos poniendo a consideración, reencauzando el asunto al órgano partidista y concediéndole un plazo para la definición de este asunto en particular. Está a su consideración el proyecto, señores magistrados. Muchas gracias, magistrado Hernández. Señor magistrado Sigal. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos quienes hoy nos acompañan. Pues bien, como lo refiere el señor magistrado Javier Hernández, en este juicio ciudadano que se pone a nuestra consideración, efectivamente se vienen analizando diversos puntos o cuestiones que versan respecto a una convocatoria interna de un partido político. Sin embargo, es un asunto un poquito complejo o diferente, porque los propios militantes solicitan también la inaplicación de algunas cuestiones que se dan en esta convocatoria para renovar la dirigencia. Ahora bien, sí quisiera hacer mención de este asunto porque hace ya algún tiempo en este tribunal se resolvió por mayoría el juicio ciudadano 294/2017, el cual fue turnado a mi ponencia, y en ese juicio ciudadano efectivamente yo propuse a este pleno, entre otras cosas, que cuando se tratara de temas que versaran respecto a la inaplicación de normas o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las mismas, creo que el tribunal tenía que admitir esa vía per saltum para podernos abocar al fondo del asunto. Y esa propuesta la realicé siguiendo un criterio que en aquel entonces se encontraba vigente, que era el del juicio ciudadano número 1650 del año 2016, que había resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, de primera instancia, pues lo conducente era seguir manteniendo mi postura respecto a que, tratándose de este tipo de temas, nosotros sí teníamos que aceptar esta vía per saltum para efecto de poder conocer y resolver lo relativo a esta acción de constitucionalidad o inconstitucionalidad de norma o inaplicación de las mismas. Sin embargo, como bien lo refiere el señor magistrado ponente, cuando nosotros analizamos el proyecto que nos pone a la consideración, vemos que efectivamente ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido un criterio diverso en el cual considera que sí se respetan las facultades propias de cada partido y que en este asunto todavía estaríamos a tiempo, en caso de reencauzarlo, para efecto de que ellos resolvieran lo conducente respecto de todas las cuestiones planteadas, ¿sí? Esto es, la Sala Superior refiere que, si bien es verdad, también en un asunto similar que se vienen analizando este tipo de cuestiones, dice la Sala que ellos consideran que aún regresándolo, reencauzándolo a la instancia partidista, existiría tiempo suficiente para agotar la cadena impugnativa sin que existiera riesgo de que se mermaran los derechos de los actores de participar en la convocatoria, y en todo caso es por ello que ellos consideran que es procedente reencauzar este tipo de juicios. De ahí que, después de hacer un largo análisis del mismo, es que en este momento
y con fundamento en lo que prevé la ley y siguiendo el último criterio adoptado por la Sala Superior, es que ahora mi voto va a ser a favor de la propuesta que nos hace el señor magistrado para efecto de que se reencauce al medio intrapartidista este asunto y una vez resuelto ya nosotros podamos pronunciarnos respecto al fondo. Y en ese sentido, pues únicamente quería yo hacer este voto aclaratorio de por qué se está cambiando la postura. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. Si no hay otra intervención, magistrados, yo también me voy a posicionar sobre este TEP-JDC 255-2018, con el que se ha dado cuenta. En principio, debo resaltar que, como lo señaló el magistrado Hernández, vamos a revisar un asunto que es un litigio intrapartidista y en el que este tribunal también puede conocer cuando se trata de supuestas violaciones a los derechos de la militancia. Sin embargo, en este caso debemos recordar que el principio de definitividad y el propio sistema electoral ha establecido la necesidad de contar con justicia intrapartidaria. Esto es, que los propios órganos partidistas se encarguen de dirimir en un primer momento las controversias entre la militancia partidista o entre la dirigencia y los propios militantes. Ahora bien, también quiero agradecer al ponente la apertura que tuvo justamente para tomar en cuenta recientes precedentes de la Sala Superior a efecto de plantear este proyecto. También adelanto que comparto el sentido que se propone y las consideraciones por el que se estima que no es procedente el per saltum que se solicita y sin embargo me gustaría enfatizar algunas diferencias con el asunto que ha mencionado el magistrado Sigala, porque tal como él señala, en el JDC 294 del año pasado, del 2017, emitido o resuelto el 8 de junio, ahí establecimos un criterio que parecería que es contradictorio con el que estamos sosteniendo ahora al apoyar la propuesta del magistrado Hernández. Sin embargo, la postura que se adopta es acorde a los recientes acuerdos de reencauzamiento votados por unanimidad de los magistrados y magistradas de la actual integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero en concreto al juicio ciudadano identificado con la clave sub-JDC 474/2018, que reencauzó un similar medio de impugnación a la instancia de justicia partidista para su resolución, garantizando el principio de autodeterminación de los partidos políticos. Ahora bien, en el asunto que se pone a consideración de este pleno, quienes se ostentan como miembros activos del Partido Acción Nacional controvierten la convocatoria para la elección de la o el presidente, secretario general e integrantes del comité directivo estatal. En concepto de los inconformes, la convocatoria no fue emitida o autorizada por los órganos facultados para ello. La misma contiene requisitos que limitan su derecho de ser votados previsto en la Constitución Federal, así que como que se incurre en omisiones que violan el citado derecho. De igual forma, señala la transgresión del derecho de votar y de información para el resto de los militantes. Entre los requisitos que los quejosos consideran limitantes al ejercicio pleno de su derecho, se encuentra el número de firmas a recabar, la dispersión geográfica para poder solicitar el registro y, en consecuencia, solicitan la inaplicación de diversos artículos de la convocatoria y del propio reglamento que los contiene. Asimismo, los actores solicitan a este tribunal electoral el salto de la instancia partidista, pues aducen que existe como fecha límite para solicitar su registro hasta el 7 de octubre, además de indicar que la elección, según la propia convocatoria, tendrá verificativo el 11 de noviembre próximo.
En la propuesta se propone declarar improcedente este per saltum y reencauzarlo el juicio de inconformidad previsto en la normatividad partidaria, así como remitirlo a la Comisión de Justicia del PAN, propuesta que acompaño por las razones que he mencionado. Sin embargo, considero importante señalar que hay diferencias con el expediente JDC 294 que merece la pena traer a cuentas. Esencialmente, el entonces actor solicitaba exclusivamente un control de constitucionalidad y convencionalidad para lograr que su pretensión relativa a que cuando se emitiera la convocatoria para el proceso de selección de candidatos del cargo directivo partidista al que aspiraba, en ese momento pudiera solicitar su registro sin que el requisito de edad previsto en la normativa interna se lo impidiera. Además de que en esa demanda el quejoso no solicitó el salto de la instancia, pues adujo que el acto impugnado lo afectaría al ser de inminente realización. Mientras que en el asunto que nos ocupa, si bien los actores solicitan en su demanda se efectúe la inaplicación de la normativa partidista por considerarla contraria a la Constitución, su pretensión toral consiste en que se revoque la convocatoria impugnada. Esto es, sostienen que esta es contraria a derechos fundamentales del texto constitucional, pero además exponen agravios relativos a la inobservancia de los estatutos del PAN en cuanto a los entes encargados de la emisión y aprobación de la convocatoria controvertida, así como la falta de previsiones que a su decir en la misma debieron establecerse. De manera que lo que pretende, en esencia, es que se emita una nueva convocatoria de resultar fundados estos agravios que he señalado. Estas cuestiones, desde mi perspectiva, deben ser analizadas de conformidad con los artículos 119 y 120 de los estatutos del PAN, los cuales establecen que la Comisión de Justicia de dicho instituto es el órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de sus actos. De tal manera que en este caso se impone respetar el principio de definitividad y consecuentemente garantizar el derecho de autodeterminación del partido político que está inmerso en esta controversia. De esta forma, señores magistrados, considero que con el precedente que he citado de la Sala Superior y con esta interpretación y resolución que se está planteando en el proyecto, creo que estamos atendiendo a la tendencia de que sean los órganos de justicia partidaria quienes emitan determinaciones que protejan los derechos político-electorales de sus militantes, incluso cuando lo que se pretenda sea la inaplicación de una norma interna del partido político. Por estas razones es que, aunque acompaño plenamente el sentido y las consideraciones, creo que esta reflexión podría agregarse al texto y en esos términos yo emitiría, en su caso, un voto razonado al respecto. Es cuanto, magistrados, no sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, tome la votación del asunto. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto en los términos de mi participación. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 255 de este año, ha sido aprobado por unanimidad de votos con la emisión del voto razonado anunciado por parte de usted, magistrado presidente. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 255/2018 se resuelve. Primero, es improcedente la vía per saltum planteada por las y los actores en términos de lo razonado en la consideración segunda de esta resolución. Segundo, se reencausa a la Comisión de Justicia del PAN para que, conforme a los estatutos del citado partido político y, en su caso, conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral aplicada de manera supletoria, sustancie y resuelva
la queja intrapartidista en términos de la consideración tercera de esta resolución. Tercero, una vez que se cumpla lo ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este Tribunal Electoral dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 50 minutos, se da por concluida. Gracias.